Amado Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad de poder reunirnos en esta hora temprano para poder aprender de ti, Padre, para que tú nos puedas hablar a nuestros corazones, puedas enseñarnos, corregirnos y guiarnos por el camino para conocerte más y para conducirnos a la tierra nueva, Señor, que tú quieres que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de poder ser salvo. Te rogamos que nos puedas dar la concentración necesaria para poder recibir tu mensaje, que nos puedas dar la sabiduría para entenderlo, que nos ayude a la voluntad para poder practicarlo. Y te pedimos que nos puedas limpiar de toda falta para poder estar con una comunicación directa sin bloqueos contigo, Padre. Te rogamos que me puedas ayudar a mí y me des tu Santo Espíritu para poder dar tu palabra de la forma que tú quieres que lo haga, Señor, que no sean mi ideas ni palabras mías, sino tu sabiduría, Señor. Todas estas cosas las rogamos, no por mérito, sino por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla sobre el texto que voy a leer en este momento. Em, me voy a referir en particular al capítulo 34 del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Bueno, las veces que me han asignado, me han solicitado a colaborar en la madrugada, he estado compartiendo distintos capítulos aleatorios, por así decirlo, no en orden, de estos dos libros, que tiene 2 tomos. Tiene mucha enseñanza diversa, como para ayudarnos en nuestra parte mental, ya en nuestra salud emocional. Por lo tanto, el Señor aquí nos quiere hablar de principios que nos da para guiar nuestra educación de la mente. Y, escogí en esta oportunidad el capítulo que se titula La conciencia. Me pareció muy interesante este capítulo, que deja lineamientos bien claros de cómo el Señor nos habla y nos usa la conciencia, ¿ya? Y cuándo podemos diferenciar si estamos realmente, nuestra conciencia está alineada o no a la palabra de Dios, porque también es importante entender ese punto, ¿ya? Bueno, voy a compartir aquí el PDF del libro. ¿Me comentan si se ve bien? A ver, ahí. ¿Lo pueden ver bien? Sí se ve. Bueno, le voy a poner un poquitito más grande aquí, en vez de 149, le voy a poner 165. Ahí sí. Bueno, comienza diciendo subtítulo: Exaltar la conciencia a su legítimo lugar de autoridad. Dios ha dado a los hombres más que una mera vida animal. De tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él espera que aquellos por quienes hizo un sacrificio tan grande muestren su aprecio por su amor, siguiendo el ejemplo que Cristo les dejó y viviendo en armonía con su voluntad. Espera que respondan al amor que les expresó, negándose a sí mismo por el bien de otros. Espera que usen los poderes de la mente y del cuerpo en su servicio. Les ha dado afectos y espera que usen este precioso don para su gloria. Les ha dado una conciencia y les prohíbe que usen mal ese don. Más bien debe ser exaltado al lugar de autoridad que Él le ha asignado. Bueno, aquí vemos que la conciencia tiene un lugar legítimo de autoridad que Dios le dio, y que Dios a nosotros nos ha dado una vida distinta a la de los animales. Es la diferencia, lo que nos diferencia con ellos es que nosotros poseemos conciencia, ¿ya?
Y Él espera de nosotros que nosotros vivamos en armonía con su voluntad y que alineemos nuestra conciencia a su voluntad. Entonces, Él nos ha dado poderes de la mente y del cuerpo para, no para nuestra propia exaltación, sino para darle eh, un servicio a Dios. ¿Ya? Ese es el enfoque que Dios tiene al darnos la conciencia, no es para exaltarnos a nosotros mismos. Sin embargo, podemos ver que en general el ser humano la mayor parte de las veces ha usado este don, no siempre para el servicio a Dios, sino para la exaltación propia. Ay, perdón, me fui. A ver, voy a tratar de abrirlo nuevamente. Eh, Cerré sin querer el documento. Ahí está. Ya. Bueno, dice, controle la conciencia y cultive una disposición afable. Todos hemos de cultivar una disposición afable y someternos al control de la conciencia. El espíritu de la verdad hace mejores hombres y mujeres a quienes lo reciben en sus corazones. Trabaja como la levadura hasta que todo el ser está conformado con sus principios. Abre el corazón que ha sido congelado por la avaricia, abre la mano que siempre ha estado cerrada al sufrimiento humano y se ven como sus frutos la caridad y la bondad. O sea, el Señor nos cambia nuestras disposiciones egoístas, ásperas, eh, cuando nosotros cultivamos esa disposición, ya dice afable, ¿qué significa afable? Agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. Entonces hemos de cultivar esa disposición, no una disposición áspera, no una disposición fría. Y dice que debemos someternos al control de la conciencia. O sea, tiene que haber un control que esté dirigido por el espíritu, porque cuando el espíritu dirige la conciencia, eso transforma el ser y trabaja como la levadura, que es la que transforma la masa, ¿verdad? Que ya se ha hablado de esto en otros temas. El Señor, mediante su espíritu, transforma la masa que somos nosotros y nos hace suavizarnos, ¿ya? Y nos cambia ese espíritu egoísta, avaro, ¿ya? Indiferente al sufrimiento humano, por un espíritu distinto, que da fruto de caridad, de bondad, de entrega, ¿ya? Fruto de servicio. Una conciencia pura es una adquisición maravillosa. Una conciencia libre de ofensas hacia Dios y los hombres es una adquisición maravillosa. O sea, una adquisición realmente importante, ¿ya? Así que hay que tratar de tener una conciencia libre de ofensas a Dios. Día tras día, hombres y mujeres están decidiendo su destino eterno. Se me ha mostrado que muchos de ellos están en grave peligro. Cuando un hombre hará o dirá cualquier cosa para lograr sus fines, nada sino el poder de Dios puede salvarlo. O sea, cuando está solamente enfocado en sus propios intereses, no puede ser salvo de esa actitud, solamente lo puede hacer el poder de Dios. Su carácter necesita ser transformado antes que pueda tener una buena conciencia. O sea, la conciencia buena se produce de un buen carácter. Ya, si no tenemos un buen carácter, no podemos tener una buena conciencia. Libre de ofensas hacia Dios y los hombres. Y para ello, ¿qué debe suceder? Dice, yo debe morir y Cristo debe tomar posesión del templo del alma. Cuando por el rechazo de la luz que Dios ha dado, los hombres abusan de su conciencia y la pisotean, están en terrible peligro. Su futuro bienestar eterno está en peligro. O sea, si nosotros no estamos haciendo caso a la luz de Dios y estamos haciendo nuestra propia idea, nuestra propia voluntad, persistiendo en faltar a la ley de Dios, ese es un abuso de la conciencia y eso es un grave peligro porque dice que nuestro bienestar eterno está en peligro, ¿ya? Entonces Satanás intenta ahogar la conciencia, usa su influencia para ahogar la voz de Dios y la voz de la conciencia. Y el mundo actúa como si estuviera bajo su control. Los hombres los han elegido como su dirigente, se ponen bajo su estandarte. No vienen a Cristo para que puedan tener vida. Apasionados con proyectos de placer y entretenimiento, se esfuerzan por lo que perecerá con el uso.
O sea, ¿en qué se enfoca Dios? En que no escuchemos la voz de Dios y que nuestra conciencia no la escuchemos para que esa conciencia finalmente se transforme en una conciencia más influenciada y ya esté cauterizada, ¿ya? Entonces, por eso el mundo hoy día actúa como si estuviera bajo el control de Satanás, porque finalmente ha pisoteado la conciencia, ¿ya? Y ya esa conciencia ya no puede estar dominada por el Espíritu Santo porque el hombre voluntariamente no le da su control y ya empieza a generar sus propias ideas y elige a Satanás como su líder. Entonces, al ponernos bajo el estandarte de Satanás, no podemos estar sirviendo a los señores, dice la palabra, y nos vamos a Cristo para poder tener vida. Entonces, eso significa que finalmente estamos enfocados en otro tipo de proyectos, placeres que no están en armonía con la palabra de Dios. Un paso en falso cambia la vida. La eliminación de la salvaguardia de la conciencia, el dejar de hacer exactamente lo que Dios ha indicado, un paso en la senda de los principios equivocados a menudo conduce a un cambio completo en la vida y los hechos. Estamos seguros únicamente al seguir por donde Cristo nos dirige. El sendero llegará a ser más claro, más y más brillante, hasta que el día sea perfecto. No hay ninguna forma de estar seguro siguiendo un camino individual contrario a la palabra de Dios o que esté en ambigüedad respecto a la palabra de Dios. La única salvaguardia es es hacer exactamente lo que Cristo dice y seguir un claro sendero que Cristo nos muestre, tener la conciencia tranquila, obedeciendo la palabra de Dios, en armonía con la palabra de Dios. La conciencia violada se debilita. Una conciencia violada se debilita grandemente. Requiere la fuerza de la vigilancia constante y la oración incesante. O sea, la única forma de no estar violando la conciencia es vigilarla y estar en oración constante, ¿ya? Para que ese conocimiento que Dios nos ha dado del bien y del mal nos pueda dar un juicio que sea moralmente acepto a los ojos de Dios, ¿ya? No de acuerdo a nuestras propias ideas o a nuestras propias malas enseñanzas que quizás hemos recibido hasta en nuestro propio hogar, sin querer muchas veces, ¿verdad? Entonces, dice que la conciencia violada no es confiable. El que después de oír la verdad se aparta de ella porque aceptarla retardaría su éxito en los negocios, se aparta de Dios y de la luz. Vende su alma en un mercado barato. Su conciencia siempre será indigna de confianza. Ha hecho un pacto con Satanás al violar su conciencia, la cual si hubiera permanecido pura y recta, le habría sido de mucho más valor que el mundo entero. El que rechaza la luz participa del fruto de la desobediencia, como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Qué terrible, que muchas veces por tener éxito en este mundo, por hacer lo que el mundo hace, nosotros no hacemos caso a la luz que Dios nos da en su palabra referente a cómo conducirnos, cómo guiar nuestros hijos, cómo guiar nuestra vida. Y eso siempre significa vender la alma en un mercado barato, ¿ya? Y eso después, bueno, Dios nos puede restaurar, pero va a generar muchos frutos malos, ya frutos de dolor, porque se hace un pacto con Satanás y después hay que romper ese pacto. Cuando nosotros le vendemos la conciencia por los placeres de este mundo, por los bienestares de este mundo. Es mucho más valorable seguir la conciencia que Dios nos da, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los mandamientos, ¿ya? No rechazar la luz como lo hizo Adán y Eva. La pérdida de la integridad de conciencia paraliza las energías. Cuando ustedes pierden su integridad de conciencia, su alma llega a ser el campo de batalla de Satanás. O sea, cuando no hacemos lo que la conciencia a la luz de la palabra de Dios nos dice y la pisoteamos y hacemos finalmente, creamos una conciencia nuestra distinta a lo que Dios nos da, nos convertimos en un campo de batalla de Satanás. ¿Ya? ¿Y cómo se puede ver esto? ¿Cómo el ser humano ha destruido su vida? Hemos destruido nuestra vida muchas veces pisoteando nuestra conciencia, porque el fruto son tener temores, dice, tienen temores y dudas suficientes como para paralizar sus energías y llevarlos al desánimo. Cuando se haya ido el favor de Dios, ustedes saben que algunos de ustedes mismos han tratado de suplir ese lugar y buscar compensaciones por la pérdida del testimonio del Espíritu Santo de que son hijos de Dios en medio de la excitación mundanal, en la sociedad de los mundanos. O sea, ¿cómo se busca? Se busca la mundanalidad, ¿ya?
Cuando se busca la mundanalidad en vez de buscar a Dios, significa que se ha perdido la integridad de conciencia y que el alma se está convirtiendo en el campo de batalla de Satanás. Y eso va a generar muchos problemas emocionales, muchos temores por las culpas, por, lo- por los arrepentimientos, a veces no sinceros, sino solamente por el temor a las consecuencias que traen las faltas, y eso va a ir paralizando la energía, ya paraliza el intestino, paraliza nuestro sistema nervioso, está interconectado con todo el resto del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo sabe que estás faltando a la ley de Dios, ¿qué hace? Mandar señales a todas las células. Y ahí se bajan las defensas, empiezan a haber una exacerbación de las defensas al punto que se desarrolla la enfermedad autoinmune, por ejemplo. Empieza a haber paralización de los nervios, del nervio vago, empieza a haber un vaciamiento lento del estómago, empiezan a haber gastritis, empiezan a haber problemas de los pasos, ¿cómo se llama esto? El píloro, por ejemplo, ya, todo lo que son los pasos en el sistema digestivo, empieza a haber tránsito lento y todo eso genera putrefacción intestinal, mala digestión, estreñimiento o diarreas, mala microbiota, ya, intestino permeable por la inflamación, etcétera, etcétera. O sea, muchas de las enfermedades físicas que padecemos tienen que ver con nuestra pérdida de integridad de conciencia, nuestra falta y nuestras culpas. Muchas veces a conciencia plena o quizás no tan plena, ¿ya? Pero Dios a todos nos dio la conciencia como innata, es como ese conocimiento del bien y del mal que tiene en forma innata los niños cuando hacen algo malo y se esconden, por ejemplo. En el fondo uno sabe cuando está faltando a la ley de Dios, aun que no conozca mucho la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, Dios nos llama a que nosotros nos pongamos en armonía con la conciencia que Dios nos da y no la bloqueemos, ¿ya? No la pisoteemos, dice acá. Pisotear significa no obedecerla, no hacer caso y finalmente generar una conciencia propia. Ya una conciencia, por ejemplo, como el mundo hoy día dice todo es relativo, da todo lo mismo, hay que seguir lo que dice todo el mundo. Eso no es seguir la conciencia de Dios, eso es seguir nuestras propias ideas. ¿Qué pasa cuando se viola la conciencia? Dice que la conciencia violada llega a ser un tirano sobre otras conciencias, o sea, además hace daño a otras personas porque influye en otros. Mire qué importante esto. ¿Por qué muchas veces se cometen tantas faltas y cosas terribles bajo la influencia del alcohol? Porque dice que Satanás controla la conciencia adormecida por el alcohol. El borracho vende su razón por una copa de veneno. Satanás asume el dominio de su razón, de sus afectos y de su conciencia. Ese hombre está destruyendo el templo de Dios. El que toma té ayuda a hacer la misma obra. O sea, el té hace un efecto similar en la mente. Sin embargo, ¿cuántos hay que colocan en sus mesas esos agentes destructores, sofocando de esa forma sus atributos divinos? Yo no había leído nunca este párrafo y me sorprendió bastante, porque uno puede darle poca importancia a estas cosas, pero el Señor dice acá una instrucción súper clara, que si queremos tener una conciencia funcionando bien, debemos cuidar nuestro cuerpo. Y quizás muchos de los que estamos aquí conectados no bebemos una copa de alcohol, lo hemos dejado, o no lo hemos hecho nunca tal vez, o pocas veces, pero también puede producirse alcohol por la combinación de alimentos, por comer a cada rato, por comer en exceso, por no masticar bien, porque cuando el cuerpo eh, come, por ejemplo, muchos carbohidratos o muchas cosas dulces, ¿ya? Alimentos dulces en exceso, inclusive de origen natural, si es en exceso y mal combinado, también puede provocar fermentaciones alcohólicas, ¿ya? Que también dañan nuestra percepción. Y actuamos como si estuviéramos borrachos, con enojo, con ira, con mal carácter, ¿ya? Porque el cuerpo necesita estar limpio de estos agentes que nuestro propio organismo puede generar, ¿ya? Por eso existe el hígado graso no alcohólico que se genera cuando nosotros no bebiendo alcohol, se nos produce una enfermedad que normalmente se le da a la gente que bebe alcohol. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos la moderación, a respetar las leyes de Dios de la salud, porque también nuestro cuerpo se va a ver beneficiado. Bueno, después sigue el subtítulo que dice, la alimentación afecta a la conciencia. Bueno, aquí estamos está hablando más o menos parecido a lo que yo le estaba compartiendo. Dice, los alimentos toscos y estimulantes afiebran la sangre, descontrolan el sistema nervioso,
y con demasiada frecuencia embotan la sensibilidad moral, de modo que la razón y la conciencia son vencidas por impulsos sensuales. Bueno, muchos actos ilícitos que se cometen ante Dios tienen una gran razón de ser en este tipo de violación que primero se hace a los apetitos y eso finalmente, apetitos digamos, de la comida, termina eh, generando otro tipo de daño en la moralidad, ¿ya? Falta de percepción de la conciencia divina. Bueno, la salud y la conciencia. La salud es una bendición inestimable que está íntimamente relacionada con la conciencia y la religión más de lo que muchos piensan. Tiene mucho que ver con la capacidad de uno. Todo predicador debe tener presente el sentimiento de que para ser un fiel guardián del rebaño debe conservar todas sus facultades en condición de prestar el mejor servicio posible. Bueno, aquí habla de los predicadores, ahí podemos poner a los ministros, ¿cierto? Y cualquiera que quiera honrar al Señor, dice que debemos tener presente que debemos cuidar nuestra salud, porque está íntimamente relacionada con la conciencia, ¿ya? Y la religión, la unión con Dios, más de lo que muchos piensan. La religión como concepto de reunir con Dios, ¿ya? Más que lo que es, más allá de lo que es seguir una denominación o una corporación o asistir a un templo, la religión tiene una profundidad que tiene que ver con mi relación con Dios. Y voy a tener una tendencia a buscar más a Dios, a percibir más su voz, a tener una conciencia limpia por la palabra de Dios y mi salud la cuido, ¿ya? Por eso es importante y no es menor la reforma pro salud. El mensaje de la reforma pro salud, sobre todo para estos tiempos. Bueno, la conciencia es un agente efectivo para restaurar la salud. Aunque estén angustiados y afligidos, no tienen que cerrarse como las hojas de una rama seca. La alegría y la buena conciencia son mejores que los remedios y servirán de agentes eficaces en la restauración de la salud de ustedes. O sea, esto es algo de ida y de vuelta, ¿ya? O sea, a medida que yo tengo una mejor conciencia, estoy haciendo lo correcto, mi cuerpo se va a ir sanando. Y a medida que voy preocupándome de cuidar mi cuerpo, mi conciencia se va a ir agudizando y se va a ir poniendo en armonía con el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tienen que haber esfuerzos concienzudos por ambas cosas, por cuidar mi salud física y por cultivar una vida devocional y espiritual rica y activa. Dice, es posible estar concienzudamente equivocados. Muchos abrigan la idea de que un hombre puede practicar cualquier cosa que él crea concienzudamente que es correcto. Esa es la idea actual que domina el mundo, ¿verdad? Eh, hacer lo que te diga tu mente, hacer lo que a ti te agrada, ¿cierto? Déjalo ser al niño, todo es relativo, depende cómo tú lo veas, ¿ya? Pero dice, la pregunta es, ¿tiene ese hombre una buena conciencia, bien instruida, o tiene una conciencia con prejuicios y distorsionada por sus propias opiniones preconcebidas? La conciencia no ha de tomar el lugar de una sí, dice el Señor. No todas las conciencias armonizan entre sí, ni son igualmente inspiradas. Algunas conciencias están muertas, cauterizadas, como un hierro candente. Los hombres pueden estar concienzudamente equivocados, así como concienzudamente en lo correcto. Pablo no creía en Jesús de Nazaret y persiguió a los cristianos de ciudad en ciudad, creyendo realmente que estaba sirviendo a Dios. Ahí hay un ejemplo. Pablo, que creía que al matar a los cristianos estaba sirviendo a Dios, era porque tenía su conciencia con prejuicio, distorsionada por sus propias opiniones, ¿ya? Y muchas cosas que se han hecho en el nombre de Dios, guerras y cosas ofensivas, muerte o hoguera, ha sido por gente que piensa que está sirviendo a Dios, pero en el fondo su conciencia no está alineada a una así dice Jehová. Las percepciones humanas son una guía insegura. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Estas palabras tienen dos significados, uno literal y otro figurado. Están llenas de verdad con respecto al ojo corporal con el cual vemos los objetos externos.
y también son ciertas con respecto al ojo espiritual, la conciencia. Ese es el ojo que Dios nos ha dado, la conciencia, el lóbulo frontal que hay que tenerlo vivo, vivaz, y por eso hoy día Satanás está trabajando para bloquear la conciencia, para generar una perturbación de la mente, para meternos al cuerpo cosas que nos puedan alterarnos, inflamarnos el cerebro, ¿cierto? Pantallas que al ver mucha pantalla nos bloquea nuestra conciencia, nuestra mente, no se activa el lóbulo frontal. Todo lo que exacerba en forma exagerada los sentidos, ¿ya? Y no permite que uno pueda estar en una armonía con Dios. Entonces, en este caso dice que eh, este versículo que habla de la lámpara del cuerpo también es cierto con respecto al ojo espiritual, la conciencia, con la cual evaluamos el bien y el mal. Si el ojo del alma, la conciencia, es perfectamente saludable, el alma será bien diseñada. Pero cuando la conciencia es guiada por las percepciones humanas, que no están subyugadas ni suavizadas por la gracia de Cristo, la mente está enferma. Muchas veces nosotros creemos hablar en nombre de Cristo o percibir las cosas en nombre de Cristo, pero tenemos que probar esas ideas, ¿cierto? Si está subyugada realmente y suavizada por la gracia de Cristo. Si no, significa que nuestra mente está enferma. Las cosas no se ven en su verdadera relación. La imaginación se sobreexcita y el ojo de la mente ve las cosas bajo una luz distorsionada y falsa. A veces nuestras propias ideas son muy distintas realmente de lo que Dios piensa o ve. Creemos cosas y nos convencemos a nosotros mismos de cosas que son muchas veces fruto de nuestra propia idea e imaginación. Usted necesita una visión clara y llena de amor. Su conciencia ha sido violada, se ha endurecido. Pero si usted sigue una conducta correcta, recibirá una sensibilidad renovada. O sea, nosotros, todo lo que pensamos, vemos, juzgamos, ¿cierto? Debemos hacerlo a la luz del amor de Dios. Y si nos damos cuenta, si con esto que estamos estudiando nos damos cuenta que tenemos una conciencia violada, endurecida, y no estamos siguiendo una conducta correcta, debemos recibir una sensibilidad renovada a la luz del Espíritu de Dios. ¿Cuándo podemos confiar en la conciencia? Hay quienes dicen, mi conciencia no me condena al no guardar los mandamientos de Dios. O sea, en su propia idea están en lo correcto, ¿verdad? Eso se escucha mucho hoy día referente a temas que son de la moralidad, de la percepción, ¿cierto? Relaciona al tema de la libertad del género, por ejemplo. No, pero es que yo me siento bien así, hay que hacer lo que, como tú te sientas bien, ¿cierto? Eh, no sé, por ejemplo, referente a la forma de vestir o a la forma de adorar, la música que escucho, todo eso. Si a mí me parece bien, si mi propia idea me agrada a mí mismo, entonces estoy bien. Así pensamos a veces incluso como cristianos. Pero dice, hay quien dice, mi conciencia no me condena al no guardar los mandamientos de Dios, pero la palabra de Dios, en la palabra de Dios leemos que hay buenas y malas conciencias. Y el hecho de que su conciencia no lo condene al no guardar la ley de Dios, no demuestra que usted esté sin condenación a la vista de él. O sea, el hecho de que mi propia idea me diga que no me siento condenado, porque eso significa que tengo tan cauterizada la conciencia que ya no me da lo mismo ofender o no a mi padre o hacer lo que dicen los mandamientos o no. Pero eso no significa que esté en lo correcto, no demuestra que estemos sin condenación de Dios, porque dice que la conciencia hay que llevarla a la palabra de Dios. Dice, lleven su conciencia a la palabra de Dios y vean si su vida y su carácter están en armonía con la norma de justicia que Dios ha revelado allí. O sea, todas nuestras ideas deben ser pesadas a la luz de la palabra de Dios. Comparar lo que yo creo, pienso y con lo que me siento bien respecto a lo que Dios dice, cree y piensa y si le agrada a Dios. ¿Ya? Una vez conversaba con un amigo que es músico, y decía que antes tocaba guitarra eléctrica, suave, sí, pero tocaba para alabanzas y cosas así, pero decidió dejar esa guitarra, decidió dejarla y solamente tocar acústica y en lo posible tocar prácticamente casi puros himnos, ¿ya? Porque dice que ese tipo de música es la que realmente está en armonía con la alabanza a Dios y los demás tipos de música tienen influencias que no son las correctas para la alabanza a Dios, ¿ya?
de acuerdo a lo que Dios ha dado, estudió el tema de la música y todo. Entonces me comentaba respecto a un grupo muy conocido en nuestra iglesia, que toca una música que se asemeja, no es una música loca, pero sí se asemeja bastante a las baladas y melodías que no son cristianas. Y le decía, no, pero es que sabes que esa música está bonita, es la que a mí me gusta tocar, le decía a esa persona, es la que a mí me gusta poner y la que le gusta a los jóvenes, hay que atraer a la gente. Y él le decía, bueno, pero es la que a ti te gusta, pero no es la que a Dios le gusta. O sea, aquí estamos agradándonos a nosotros mismos o estamos agradando a Dios. Si la música que yo oigo me agrada a mí, pero no es la que Dios dice que es correcta, entonces no estamos bien, ¿ya? Dios nos ha dado normas de justicia y nuestro carácter debe estar en armonía con esas normas. Dice que al llevar la conciencia de la palabra de Dios, podemos comparar si nuestra vida y carácter armonizan con esa norma. Ustedes pueden entonces decidir si tienen una fe inteligente o no y qué clase de conciencia es la suya. Uno no puede confiar en la conciencia del hombre a menos que esté bajo la influencia de la gracia divina. O sea, no se puede llegar y confiar en cualquier persona que no sigue la palabra de Dios. Satanás se aprovecha de la conciencia no iluminada y por ella conduce a los hombres a toda clase de engaños, porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera. Muchos han inventado un evangelio propio, de la misma manera en que han sustituido con una ley propia la ley de Dios. O sea, hay que pensar qué evangelio estamos siguiendo, si está a la luz de la ley de Dios y de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma. No basta que el hombre se considere seguro siguiendo los dictados de su conciencia. La cuestión que debe aclararse es esta. ¿Está la conciencia en armonía con la palabra de Dios? Si no lo está, sus dictados no pueden seguirse con seguridad, porque engañarán. La conciencia debe ser esclarecida por Dios. Hay que dedicar tiempo al estudio de las escrituras y la adoración. Así la mente será afirmada y fortalecida y arraigada. Me pareció muy importante este párrafo porque dice que cómo podemos cultivar una buena conciencia esclarecida ante Dios, dedicando tiempo al estudio de la escritura y a la adoración, porque la adoración trae la presencia de Dios. Cuando adoramos a Dios, Él baja y nos abre la mente y nos empieza a abrir las percepciones. Y la escritura nos va dando su mensaje y nos va fijando la voluntad verdadera de Dios y no en nuestras propias ideas. Y ahí así se fortalece, se afirma la mente. Y ya no estamos siguiendo nuestras propias ideas, sino la conciencia que Dios quiere dar. ¿Está su conciencia cambiando su vida? Usted puede tener una conciencia y esa conciencia puede llevarlo a la convicción. Pero la pregunta ¿es esa convicción un agente que actúa? ¿Alcanza esa convicción a su corazón y a los actos del hombre interior? O sea, ¿lo está cambiando a usted esa conciencia? ¿Le está modificando? ¿Lo está mejorando como persona? ¿Hay una purificación del templo del alma de su contaminación? Eso es lo que deseamos, porque estamos en un tiempo como fue el de los hijos de Israel. Y si hubiera pecado sobre usted, no se detenga hasta que los haya corregido y eliminado. Aquí nos hace una invitación a seguir una alta norma de purificación de nuestro ser y estar viendo y comprobando si nuestra conciencia nos está purificando el corazón, si nos está mejorando como cristianos, si está limpiando nuestra alma de contaminación. Eso es lo que debemos hacer, porque estamos en un tiempo, dice, como fue entre los hijos de Israel, donde iban a la Canaán, ¿verdad? Y estaban preparándose. La influencia de la verdad sobre la conciencia y el corazón. El salmista dice, la exposición de tu alma alumbra, hace entender a los sencillos. Cuando la verdad actúa solamente sobre la conciencia, crea mucha incomodidad. Pero cuando se invita a la verdad a entrar en el corazón, todo el ser es llevado en cautividad a Jesucristo. Aún los pensamientos son capturados, pues la mente de Cristo trabaja donde la voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Haya pues en vosotros este sentir
significa una manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nuestra manera de pensar debe ser la misma que tuvo Cristo Jesús. La persona que ha sido liberada por el Señor es realmente libre y no puede ser llevada a la esclavitud servil del pecado. O sea, cuando entonces molesta la conciencia es cuando no está sometida por amor a Dios, ¿ya? Cuando en el fondo nos turba la mente porque estamos teniendo acá la molestia en la mente, ¿verdad? Pero nuestro corazón está lejos de Dios, por lo tanto no estamos dispuestos a agradar a Dios y a poner de nuestra voluntad. Estamos queriendo agradarnos a nosotros mismos. Y ahí la conciencia es una molestia, casi que la quieres apagar, ¿verdad? Pero la queremos apagar cuando nos molesta. Pero en el fondo, cuando realmente nos disponemos a ser fieles y obedecer a Dios en todos los puntos, ya no nos va a molestar. Al contrario, nos va a gustar recibir esa revelación para ir agradando cada vez más a nuestro Dios. Si la verdad está únicamente en la conciencia, turbará la mente. Todo judío sincero estaba convencido por su conciencia de que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero en el corazón, en su orgullo y ambición, no se entregaba. Se mantenía en la oposición contra la luz de la verdad, a la cual ellos habían decidido negar y resistir. Cuando la verdad es tenida como verdad solo por la conciencia, cuando el corazón no es estimulado y hecho receptivo, la verdad turba la mente. Pero cuando se recibe la verdad como verdad en el corazón, ha pasado por la conciencia y ha cautivado el alma por medio de sus principios puros. Es puesta en el corazón por el Espíritu Santo, que da la forma de su belleza a la mente, a fin de que su poder transformador pueda verse en el carácter. Qué hermoso la obra que el Espíritu Santo puede hacer cuando le abrimos nuestro corazón. Por eso que el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque no sacamos nada con tener una conciencia ahí que nos esté diciendo esto, pero nosotros no la cerramos porque no nos agrada, porque no nos satisface nuestro yo. Aquí dice que el judío sincero, cuando vino Jesús, estaba convencido, de acuerdo a la conciencia, que Jesucristo era hijo de Dios, pero fue orgulloso y dejó que el orgullo y la ambición le cerrara el corazón y se mantuvo en oposición a la verdad. O sea, aún dándose cuenta, cerró la mente. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? Que Dios nos habla claro en nuestra mente y nosotros somos porfiados y no obedecemos la voz de Dios. ¿Ya? Eso nos endurece, por lo tanto, no hagamos eso, hermanos. Tenemos que ser suaves y ir cultivando un amor a Dios a través de el estudio de la palabra y la invitación diaria, a invitar todos los días al Espíritu Santo a dirigirnos. Dios nos fuerza la conciencia. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a los que no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. El que fuerza es Satanás. Dios no usa la fuerza, Dios usa la invitación, el respeto. Dice la palabra de Dios que Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre la puerta del corazón, ¿verdad? Va a entrar a Él y va a cenar con Él. Pero Dios llama, Dios no entra por la fuerza. En cambio, Satanás no, Satanás recurre al dominio. Y de hecho, quienes hacen pacto con Satanás, conscientemente o inconscientemente, ¿ya? Porque ya vimos que cuando nosotros no obedecemos la conciencia y la palabra de Dios, vamos haciendo pacto con Satanás, ya en forma indirecta. Pero también hay gente que en forma directa ha hecho pacto con Satanás y esas personas no pueden liberarse fácilmente, es muy difícil que se liberen porque ya le vendieron su alma al diablo, ¿verdad? Y Satanás no te deja tranquilo porque te fuerza a su servicio. Ese es Satanás, pero Dios no es así. Dios respeta nuestra libertad de elegir. Cuando la conciencia es una guía segura. Quien tiene la conciencia como una guía segura no se detendrá a razonar cuando brilla sobre él la luz de la palabra de Dios. O sea, no empieza a crear su propio razonamiento, esto será correcto, estará bien, será lógico, estará a la luz de la ciencia, no. Se deja guiar por la palabra de Dios, esa es la guía segura. Esa es la conciencia como una guía segura cuando está a la luz de la palabra de Dios. No permitirá que los negocios mundanos estén en el camino de la obediencia, o sea, sus propios intereses, ¿verdad? Pondrá todo interés egoísta a la puerta de la investigación y se acercará a la palabra de Dios como alguien cuyo interés eterno está en la balanza. Ante toda situación la tendremos que pesar a la luz de la palabra de Dios, de sus escritos, de sus consejos.
las emociones y los deseos sujetos a la razón y a la conciencia. Si no hemos de cometer pecado, hay que evitarlo desde sus mismos comienzos. O sea, si nuestra disposición es a no pecar, no tenemos que andar dando lugar al pecado, ¿ya? Porque ahí va a ser más difícil, ¿verdad? O sea, hay que sacarlo de raíz. Toda emoción y deseo debe estar sujeto a la razón y la conciencia. Todo pensamiento no santificado debe ser rechazado inmediatamente. A sus cámaras, seguidores de Cristo, oren con fe y con todo el corazón. Satanás está velando para entrampar sus pies. Deben recibir ayuda de arriba si han de escapar a su estratagema. O sea, debemos estar en oración con fe y con todo el corazón. Ahí está una de las armas, ¿cierto?, del cristiano, para cultivar un espíritu que quiera obedecer a Dios. Debemos estar en constante oración, constante cultivación de nuestra fe, llenando nuestra mente de las cosas de Dios y no de las cosas del mundo. A veces hay cosas que parecen tan insignificantes, pero que nos hacen distraernos de las cosas de Dios. Pero ustedes pueden someter toda emoción y pasión a control en serena sujeción a la razón y la conciencia. Entonces, Satanás pierde su poder de controlar la mente cuando sometemos nuestras pasiones y emociones al control sereno de la conciencia y del Espíritu Santo. Ahí Satanás queda combatido, queda eh, derrotado, ¿ya? Las cicatrices permanecen para siempre. ¿Qué ganó ese defraudador con su proceder mundano? ¿Cuán grande fue el precio que pagó por su éxito? Ha sacrificado su noble hombría y ha comenzado a marchar por el camino que conduce a la perdición. Quizá se convierta, quizá vea la impiedad de su injusticia con sus prójimos y haga restitución hasta donde sea posible. Sin embargo, las cicatrices de una conciencia herida permanecerán siempre. Es tremendo esto. Por eso que el proceder debe tratar de ajustarse a la palabra de Dios, porque imagínense vivir con ese peso de estar defraudando a los demás, ¿cierto? Por no seguir la conciencia de Dios o por seguir un éxito, sacrificando la entrega al Señor, ¿cierto? Actuando con impiedad. Hasta donde sea posible, dice, si uno se hace consciente que ha tenido esta falta, debe restituir, pero las cicatrices de la conciencia herida permanecerán siempre. Todas nuestras faltas nos alcanzan, ¿cierto? El pecado nos alcanza y nos daña. La gracia de Cristo es suficiente para una conciencia culpable. Cuando el pecado lucha por dominar en el corazón, cuando la culpa oprime el alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anubla el espíritu, acuérdense de que la gracia de Cristo basta para vencer al pecado y desvanecer las tinieblas. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de paz. Es Dios el único que puede devolver paz al corazón, aunque queden esas cicatrices, como decía más arriba, pero si nuestro lucha es por dominar nuestro yo, ¿cierto? Para que no nos domine a nosotros el pecado, sino que nosotros, Dios sea el que nos dirija. Esa gracia de Cristo, ese maravilloso don, es suficiente para vencer el pecado y desvanecer las tinieblas. Hay que entregar nuestra vida a Él y decidir dejar esa vida de pecado. Usted puede hacer de sí mismo lo que elija. Otra vez lo amonesto como quien debe encontrarse con estas líneas en aquel día cuando se decida el caso de todos. Entréguese a Cristo sin demora. Solo Él, por el poder de su gracia, puede redimirlo de la ruina. Solo Él puede sanar sus poderes morales y mentales, perturbados, dañados, ¿cierto? Porque decíamos que una conciencia pisoteada daña la moralidad y la mente, ¿cierto? Pero Dios puede sanar esos poderes morales y mentales dañados. Su corazón puede estar ardiente con el amor de Dios, su comprensión clara y madura, su conciencia iluminada, pura y penetrante, su voluntad recta y santificada, sujeta al control del Espíritu de Dios. Usted puede hacer de sí mismo lo que elija. Si ahora desea volverse, deje de hacer lo malo y aprenda a hacer el bien. Luego estará realmente feliz, tendrá éxito en las batallas de la vida y se levantará para gloria y honra en la vida mejor que esta. ¿Cuál es la vida mejor que esta? La vida futura, ¿verdad? Escogeos hoy a quién sirváis, como dice Josué, ¿verdad? Josué dijo, escogeos, escogeos. Dios nos da la opción de escoger.
Pero la verdadera felicidad va a ser la obediencia a Dios. Nunca vamos a encontrar la felicidad en la desobediencia a Dios. No entrometerse con las conciencias de los demás. Aquí hay una instrucción respecto a cómo actuar con las otras personas, dice. La conciencia con respecto a las cosas de Dios es un tesoro sagrado, en la cual ningún ser humano, no importa cuál sea su posición, tiene derecho a entremeterse. Nabucodonosor ofreció a los hebreos otra oportunidad y cuando lo rechazaron, se puso muy violento y ordenó que se calentara el horno de fuego 7 veces más que lo acostumbrado. Le dijo a los cautivos que los echaría dentro del horno. Llena de fe y confianza vino la respuesta. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos y si no lo hace bien, si no lo hace bien, nos hemos consagrado a un Dios fiel. O sea, nosotros no podemos estar forzando las conciencias ajenas, sobre todo si esa persona está actuando porque Dios le está diciendo que actúe de una cierta manera, ¿ya? Uno no puede, tiene que tener mucho cuidado uno de ser una mala influencia para otro o de meterse a, a poner normas propias a otras personas, por ejemplo, no, ideas mías propias, ¿ya? Yo creo que tengo que tener cuidado porque Dios no nos ha dado ese rol. Y Dios respeta la elección del ser humano. Y es un tesoro sagrado la libertad de conciencia. No es criterio para los demás. Dios no desea que usted erija su conciencia en criterio para otros. Usted debe tener un deber que cumplir. ¿Cuál es el deber? Es ser alegre y cultivar la abnegación en sus sentimientos hasta que sea su mayor placer hacer felices a quienes lo rodean. Ese debería ser nuestro objetivo como cristianos. Cultivar la alegría, la abnegación y hacer feliz a quienes nos rodean. Acá hay un rol para los padres. Dice, los padres han de ayudar a los hijos a conservar una limpia conciencia. Se me ha instruido decir a los padres, hagan todo lo que esté a su alcance para ayudar a sus hijos a tener una conciencia pura y limpia. Enséñeles a alimentarse de la palabra de Dios. Enséñeles que son los hijitos del Señor. No se olviden de que Él los ha designado como los tutores de ellos. Si les dan el alimento adecuado y los visten en forma saludable y les enseñan con diligencia la palabra de Dios, línea sobre línea, mandato tras mandato, un poquito allí, otro poquito allá, con mucha oración a su Padre Celestial, sus esfuerzos serán ricamente recompensados. Aquí hay entonces una instrucción de estar pendiente de dirigir la conciencia de los niños, porque ellos son pequeños todavía y ellos tienen que ir siendo moldeados. ¿Por quiénes? Por los padres, que deben preocuparse de así como nos preocupamos de alimentarlos, de vestirlos, de que anden abrigados, de darle la porción de la palabra de Dios, ayudarlos a que ellos se acostumbren a estudiar la palabra de Dios, a orar, ¿cierto? Y a pesar todas sus acciones a la luz, si Dios aprueba o no aprueba eso. La conciencia ha de ser purificada. Cada habitación del templo de su alma ha llegado a estar más o menos contaminada y necesita limpieza. Ha de entrarse al aposento de la conciencia lleno de telarañas. Las ventanas del alma tienen que ser cerradas hacia la tierra y abiertas de par en par hacia el cielo. O sea, el alma debe cerrar su paso hacia la tierra, hacia lo banal, hacia lo mundano, y abrirlo hacia lo celestial, hacia lo divino, a fin de que los brillantes rayos del sol de justicia tengan libre acceso a ella, al alma, ¿verdad? La memoria debe ser refrescada por los principios bíblicos. La mente ha de ser mantenida limpia y pura, a fin de que pueda distinguir entre el bien y el mal. Una mente sucia, transgresora, ¿cierto? Donde vuelve a pecar, se da cuenta que está haciendo lo malo y vuelve a pecar, se va cauterizando, se va ensuciando. Y el templo del alma dice que llega a estar contaminado, pero hay que limpiar este templo. Hay que entrar al aposento de la conciencia y sacarle las telarañas, ¿verdad? Abrir el alma hacia el cielo y cerrarle hacia la tierra. Al repetir la oración que Cristo enseñó a sus discípulos y luego procurar contestarla en la vida diaria, o sea, cumplir esa oración, el Padre Nuestro, ¿verdad? El Espíritu Santo renovará la mente y el corazón y le dará fuerzas para llevar a cabo propósitos elevados y santos.
el que puede renovarnos es el Espíritu Santo, y por eso hay que invitarlo todos los días, porque tenemos una necesidad muy grande de la presencia del Espíritu Santo, que nos renueve. Una clara conciencia produce paz perfecta. Este es el último párrafo. La paz interior y una conciencia libre de ofensas hacia Dios agilizará y vigorizará el intelecto, así como el rocío sobre las tiernas plantas. La voluntad está entonces dirigida y controlada rectamente y es más decidida y sin embargo libre de perversidad. Las meditaciones son agradables porque son santificadas. La serenidad de la mente que usted puede poseer bendecirá a todos los que tengan contacto con usted. Esta paz y calma, con el tiempo, llegará a ser natural y reflejará sus preciosos rayos sobre todos los que lo rodean, para volverse a reflejarse sobre usted mismo, volver a reflejarse sobre usted mismo. Cuanto más guste de esta paz celestial y quietud mental, tanto más aumentará esa paz. Es un placer vivo y animado que no echa todas sus energías morales en el estupor, sino que las despierta a una actividad creciente. La paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Que Dios lo ayude a poseer esa paz. Bueno, cuando nuestra voluntad la vamos sometiendo a Cristo y Él la va dirigiendo, nos va limpiando de esa perversidad, de esa mundanalidad, y cada vez podemos poner una conexión más estrecha con el Señor. No hay esos bloqueos que la transgresión nos genera. Y eso nos va dando esa paz, y una paz que no se puede ocultar. Dice que esa serenidad va a bendecir a todos los que estén en contacto con uno. Ya esa paz, esa calma, llega a ser natural, ya no es forzada, ya no se percibe ese espíritu inquieto, ¿verdad? Eso lo va dando el Señor en la medida que nos vamos poniendo en armonía con la conciencia a la luz de la palabra. Y vamos obedeciendo en el fondo, una conciencia obediente, una conciencia sometida al poder del Espíritu Santo. Y eso se convierte en preciosos rayos para reflejar a uno mismo y a los demás. O sea, a uno mismo le hace bien y también a los otros. Y esa paz, mientras más la experimentemos, ¿cierto? Esa quietud mental va aumentando a medida que la vamos experimentando. Necesitamos avanzar en este punto, hermano, eh, que el Señor nos ayude, que nos vaya limpiando nuestra conciencia de las telarañas y nos ayude a estar en armonía su perfecta voluntad. Les voy a invitar a que oremos para terminar esta parte del estudio. Quienes quieran se arrodillan o pueden inclinar el rostro. Amante Padre Celestial, bondadoso Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado en esta mañana con poder, Señor, sobre cómo someter nuestra conciencia a tu voluntad. Eh, Nos has invitado a escuchar tu voz y a no desoírla, Padre, porque la palabra dice que debemos oír atentamente tu voz, Señor, y cumplir tu mandamiento. Eso nos va a librar de enfermedades, de angustia, de malas consecuencias, de cicatrices que nos deja el pecado, Señor. Pero aún si sabiendo que muchas veces no hemos cumplido este punto, Señor, hemos sido sometidos a Satanás y no a ti, Padre. Libéranos de ese poder satánico que puede estar dirigiendo nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros actos, Señor. Límpianos, purifícanos, limpia nuestra mente, Señor, nuestro lóbulo frontal para que pueda tener percepción espiritual, Señor. Limpia nuestros cuerpos, no nos dejes de llamar, Señor, en tu poder y ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, ayúdanos a asirnos de tu palabra, a tomar actitudes diarias, Señor, de devoción, de entrega, a ir dejando, Señor, aquellas cosas que nos quitan el tiempo, que solamente nos enfocan en un éxito terrenal, pero no nos llevan a tu patria, Señor. Queremos caminar a tu patria celestial. Tómanos como a niños pequeños, Señor, dirígenos, ayúdanos a poder ser buena influencia para nuestras familias, Padre. Ayúdanos a tener un criterio correcto referente a tus verdades, Padre. Ilumina nuestra mente y que no seamos guiados por nuestras propias ideas, sino por tu palabra. Te damos gracias por estos mensajes preciosos, que no queden aquí, Señor, en una teoría, sino que podamos practicarlos en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de los conectados, a quienes verán también el programa grabado, Señor.
bendice grandemente sus vidas, ayúdalos en sus situaciones personales que puedan estar siendo impedimento para cumplir tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar, en nuestras dificultades, a sortear los tomados de tu mano. Te lo rogamos, te lo pedimos, no porque haya mérito, Señor, sino que porque queremos ser limpios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a todos les invito si quieren compartir alguna idea, comentario, o tal vez dejar algún pedido de oración en el chat o decirlo audiblemente. Este es el momento y la oportunidad para hacerlo. Tenemos todavía algunos minutos. Puede levantar su manito quien quiera hablar. Voy a dejar de compartir aquí. Vamos a ver. Hay una mano levantada. Lorena puede hablar. Hola Lidia, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Agradezco mucho en realidad que hayas escogido, el Señor te guió a escoger este capítulo. Creo que es, pero crucial para los tiempos que estamos viviendo. Se puede, digamos, complementar, no sé cómo decirlo, con la realidad del mensaje del tercer ángel, como ayer que estábamos reflexionando acerca de la gran prueba que sobreviene. Este capítulo creo que nos prepara y apunta directamente al lugar donde se produce el conflicto. El gran conflicto se produce en nuestra conciencia, donde Satanás quiere ganarla para él y el Señor está conquistándola también. Bueno, en realidad Satanás quiere robarla para él y el Señor quiere conquistarla. Y somos nosotros los que debemos escoger a quién se la vamos a entregar. Y recordaba, ya que es el conflicto, recordaba la frase tan eh, como icónica de Martín Lutero, cuando se le presionó a ceder a su conciencia, él dijo, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y, y el haber alineado todas sus creencias a la palabra de Dios fue lo que le permitió tener la victoria y ser un instrumento de Dios para hacer esa reforma que se requería en ese tiempo, para hacer la protesta que se requería o la reforma. Y eso, creo que nuestra oración, también nuestras oraciones diarias debieran incluir este aspecto, que, que no cerremos nuestras conciencias al llamado del Espíritu Santo que lo está haciendo en cada momento cuando estamos haciendo las tareas diarias. El Señor quiere hablar a nuestra conciencia, a lo mejor preguntarle, ¿está bien lo que estoy haciendo ahora? Señor, estoy confundida, guíame, háblame a mi conciencia para que no yerre o eh, para que corrija el camino y hacerle caso al Señor, optar por cuando me hable, porque de seguro me va a hablar, y de hecho, bueno, y porque me va a hablar y atender a esa voz tierna y dulce que siempre está. Y debo contar testimonio que el Señor muchas veces, yo creo que a muchos les ha pasado, sino a todos, que cuando uno pide ayuda al Señor u orientación, el Señor responde y da la salida, no solamente en problemas, no me refiero solamente en problemas, sino que a lo mejor en algún momento uno no tiene bien claro lo que va a hacer, no se inclina por ninguna cosa porque no lo tiene claro, pide ayuda al Señor y el Señor claramente le da la salida.
¿Cuántas veces el Señor quiere hablarnos mucho más o todo el día? Y por lo menos me doy cuenta que yo no lo atiendo. En los quehaceres, a veces los afanes a uno lo absorben, no lo atiendo que Él me quiere decir a lo mejor, Lorena, quisiera que fueras a tal parte o quisiera que hicieras esto antes de esto otro, etcétera, para poder cumplir los planes que Él tiene. Él tiene planes para cada día, no solamente para mi vida, así como en general, algo macro, porque eso macro se va a ir cumpliendo de acuerdo a lo diario. Y, pero, pero eso lo hace a través de nuestra conciencia. Y qué importante es tenerla como despejada para para obedecer la palabra de Dios. A ver, primero nutrida con la palabra de Dios. Que esté allí la palabra de Dios recuerdo un término que usaba la misma hermana Elena, en los portales de la mente, algo así. Como que en la mente está presente, ya sea porque me aprendí su palabra de memoria, pero está allí, en mi mente, amarrada a la conciencia. Eh, entonces, cuando el Espíritu Santo me habla, yo tengo la palabra allí presente para poder obedecer y saber el camino por donde guiarme, tal como el mismo Jesús obedecía a su conciencia y lo obedecí y lo hacía correctamente, porque también uno puede obedecer, tal como aprendimos hoy día, puede obedecer a su conciencia erradamente, puesto que no apoyó su vida o no estudió o no se alimentó de la palabra. Entonces, claro, es verdad, estoy obedeciendo, estoy actuando de acuerdo a mi conciencia y con eso me excuso, pero, pero alimenté hoy día mi conciencia con la palabra de Dios para que esa conciencia pudiera hablarme, o el Espíritu Santo a través de la conciencia pudiera hablarme en el camino correcto. Realmente hay que repasar este capítulo. Agradezco a Dios por haberlo puesto en la decisión que tomaste para la meditación de hoy. Gracias, Lidia, y el Señor les bendiga. Muchas gracias, Lorena. Excelente comentario y efectivamente esta batalla de gran conflicto es una batalla que se libra en nuestro ser interno, en nuestra mente, todos los días y a cada momento. Y por esa razón, como bien decías, hay que estar en permanente conexión con el Señor, porque si uno no está en permanente conexión con Dios, orando, leyendo su palabra, llenándonos del Espíritu Santo, pidiéndolo, eh, Satanás toma control. Y al tomar control, hacemos cualquier cosa. E incluso nos autoconvencemos de que estamos bien, nuestra conciencia se daña. Así que el Señor nos dé esa sabiduría para poder tener una percepción espiritual. Ha pasado, a mí me ha pasado que en alguna oportunidad Dios me dijo algo y no le hice caso, cosas quizás pequeñas, quizás no tan trascendentes, a lo mejor referente a un pecado, pero sí referente a alguna decisión a tomar que después yo no he hecho caso y me ha traído una consecuencia dificultosa por no obedecer a Dios. Porque Dios a veces te habla, pero nuestra mente tiene que estar no llena de música, no llena de todos los medios digitales, ¿cierto? Todo lo que nos bloquea la mente para no escuchar o estar abrumado en medio de la muchedumbre, eso nos cuesta escuchar la voz de Dios en esas circunstancias. Es más fácil escucharla cuando uno en forma consciente va a buscar la naturaleza, cuando uno en la madrugada busca al Señor. Por eso se hacía el llamado el otro día, que ojalá poder tener la hora de oración antes de esta hora. Es bastante temprano, ¿eh? Estoy hablando del horario en Chile, porque en otros lados es mucho más temprano. Pero aún así uno puede irse proponiendo despertar unos minutos antes, 15 minutos antes, 20 minutos antes y hacer una oración tranquilo. Tal vez si tienen más voluntad de levantarse más temprano todavía y acostarse más temprano, que es la hora correcta, ¿cierto? De acuerdo a nuestro horario fisiológico, porque nuestro ciclo circadiano nos invita a la hora que se oculta el sol a ir a acostarnos, pero nosotros
no hacemos caso y eso de la luz eléctrica ha provocado que el ser humano se haya desregularizado ese ciclo, ¿cierto? Y por eso tenemos todo el horario cambiado y ya no nos vamos a acostar a la hora de la puesta del sol muchas veces, seguimos en actividad con luz artificial, que si no la hubiera, tendríamos que ir a acostarnos nomás, y eso es lo que hacían antiguamente las personas y eran mucho más sanos que ahora, ¿verdad? Entonces, si nosotros siguiéramos ese orden y tuviéramos una vida devocional mucho más rica, donde tuviéramos en horas tempranas la conexión con Dios, donde hay más quietud, ¿cierto? Eso nos ayudaría también a tener una conciencia mucho más despejada y para poder percibir esa voz y obedecer esa voz. Porque muchas veces Dios nos quiere hablar, como bien decía, pero nosotros no tenemos una percepción de la voz de Dios porque está bloqueada nuestra vida. Está ahí, estamos metidos en tantas cosas que no escuchamos. Hay un tema del Pastor Braga que me gusta mucho a mí que se llama Cómo escuchar la voz de Dios. Lo voy a compartir en el grupo Zoom de WhatsApp, si lo quieren escuchar. Es bien bonito el tema, es bien interesante y nos ayuda a comprender cómo ir escuchando cada día más la voz de Dios y obviamente eso va a ir purificando nuestra conciencia. Yo vi otra manito levantada, no sé si hay alguien más que quiera hablar. Había una persona, mujer, no me acuerdo el nombre, que levantó la manito. O a lo mejor ya se arrepintió, no sé. Bueno, parece ser que nadie más quiere opinar. Todavía está la oportunidad. Hermana, hermana Lidia, buenos días, Sí, feliz buenos sábado días, para hermano todos. Raúl. Feliz sábado, que el Señor le bendiga. Sí, yo veo buenísimo el tema y yo veo dos ejemplos claros. Bueno, hay muchos más en la vida de uno o de los que estamos acá, cómo vamos muchas veces cediendo a nuestra conciencia se va cauterizando, como dice Pablo. Por ejemplo, con respecto al sábado, todos tenemos claro de que el día de reposo es el sábado, por lo menos los que estamos acá, no hay ninguna duda y si nos preguntan si nosotros guardamos el sábado. Pero realmente guardo el sábado como el Señor quiere o lo guardo como me acomoda a mí. Eh, yo no voy a hacer conciencia a nadie a propósito, pero sí hay clara instrucción de la palabra de, los extremos del sábado, por ejemplo, cuando comienza, si estoy realmente preparado o voy cediendo, y lo hablo por mí, ya que muchas veces uno sigue en actividades y eso es ir cediendo a la conciencia, a la voz del diablo al final, donde, bueno, pero si me demoro un poco más, no importa, o si en sábado veo cosas que no debiera ver en internet o en la televisión, y voy como perdiendo terreno, y el culto también de en la mañana temprano o la despedida el sábado uno se da cuenta de que puede ir cediendo terreno a la palabra y a la conciencia de Dios cuando no obedece y se va como contagiando. No sé si me doy a entender. Y el otro ejemplo también es, por ejemplo, llevamos 3 años y medio en las madrugadas, hemos estado hablando, entre paréntesis, hoy día predica el pastor Israel Méndez desde Bolivia, lo recomiendo a las 11 horas de Chile, o sea, 4 horas más con respecto a la salida al campo. Yo creo que todos los que estamos acá, o por lo menos los que comenzamos, hemos estudiado ese tema, sabemos que hay que salir, pero muchas veces esa conciencia se va como apagando, sobre todo cuando yo voy y escucho sermones en la corporación donde me dicen que hay que salir con la ley dominical o que no es necesario, que estoy haciendo una obra tan bonita que puede ser en Santiago, en la ciudad donde vivo, estoy haciendo una buena obra, así que para qué salir. Y ahí mi conciencia, un escrito está, va perdiendo poder. Y yo me voy como convenciendo. Después el pastor viene y me dice, no, no hay que salir todavía, entonces me voy convenciendo y mi conciencia se está apagando, o la voz de Dios se está apagando, a pesar de haber estudiado el tema, a pesar de saber cuál es la voluntad de Dios, las advertencias que nos da, los peligros que corro, pero como escucho mensajes que o no hablan de ese tema o me dicen que no importa, que es un error, que no escuché a los disidentes, y ahí hay otro ejemplo más claro de que la conciencia se va apagando
se va cauterizando y al final me convenzo de que no, en realidad no, eso es relativo, no es necesario si yo estoy visitando a los enfermos en la ciudad, así que eso, el Señor se agrada con eso y no necesito salir. Yo veo claramente que hay otro ejemplo donde nuestra conciencia no es escuchada y también con respecto al tema de cómo guardar el sábado, no solo uno, sino que nuestra familia. Eso quería decir, hermana Lidia, bendiciones, están todos invitados al sermón de hoy día por Zoom con este mismo link con el pastor Israel Méndez hoy día a las 11 horas de Chile. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, hermano Raúl, por su comentario. Efectivamente, si nosotros vamos escuchando la voz de otras personas y no la comparamos a la luz de la palabra, muchas veces esas personas transmiten desde su propia idea nomás, po. Incluso siendo pastores, pueden estar dando un mensaje eh, alentador a seguir en una forma de vida que no es la que Dios quiere para estos tiempos y que Dios ha dado mensajes claros. Por eso que nosotros debemos por nosotros mismos escudriñar la escritura y estudiar el mensaje especial del don profético que Dios dio para estos tiempos, que se dio el trabajo, Dios, de estar ahí dándote tantas visiones. A Elena de White, ¿verdad? La inspiró a escribir tantos mensajes, miles de páginas que una mujer con tercero básico no podría haber escrito por ella misma, ¿verdad? Por su propia idea. Y ella da consejos súper claros que en el fondo son para nuestro propio bien, porque como bien decía el estudio, lo que leímos, cuando nosotros no obedecemos la conciencia a la luz de la palabra de Dios y hacemos nuestra propia elección, eso nos va a traer solo infelicidad. Lo único que nos puede traer la felicidad, la paz de espíritu, el poder recibir realmente los dones de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Eso es, pero obedecer por amor, ¿cierto? Porque cuando no amamos, finalmente la conciencia se convierte en una molestia. Y por otro lado, el vivir por fe se cultiva estando tomado de la mano de Dios. Entonces, hay instrucciones súper claras referente al sábado que nosotros hemos pasado de largo muchas veces y cada vez eso se ha ido perdiendo. Por ejemplo, el tema de recibir el sábado o de despedir el sábado. Ya uno va a veces a reuniones denominacionales y ni siquiera se hace mención de que se está yendo el sábado, ¿ya? Entonces se hace como no, pero que estamos dentro del templo, se da por hecho, no, porque el Señor nos hace ese llamado de estar pendientes de la hora de la llegada del sábado, porque es un día especial y un día que merece a lo menos un canto, ¿cierto? Una oración, un culto especial, familiar o individual. Si no tengo mi familia que es creyente, yo solito lo puedo hacer. Y también lo mismo de la despedida, ¿ya? Uno que tiene niños, uno puede hacer el hábito a sus niños que cada vez que llega la hora de la puesta del sol, que ellos estén pendientes, se está poniendo el sol, vamos a hacer la despedida de sábado, vamos a cantar, vamos a orar, y hay que enseñarles con el ejemplo, hacerlo, para que los niños aprendan. Y eso se puede hacer donde quiera que uno esté, a veces uno va a un paseo un sábado, sale de la naturaleza, justo toca que viene de regreso a ese horario, puede detener, si es que andan vehículos, detener el vehículo, si es que andan en una locomoción, hacerlos tranquilitos, solitos ahí donde estén. E incluso yo a mis niñas a veces la he hecho salir del templo, hemos estado en programa, y la he hecho salir del templo a despedir el sábado afuera, porque en el templo no se hace. Entonces, eh, eh, es tan individual la relación con Dios que hay que cultivarla en forma individual y familiar. Y, y es una lucha muchas veces, incluso con nuestro propio pueblo de Dios, pero tenemos que marcar una diferencia, pues si nosotros lo empezamos a hacer, si nosotros hacemos, enseñamos a otros hermanos que no saben, que no han estudiado esos puntos, eso va a influir. Quizás te pueden tratar a lo mejor de exagerado, lo que sea, pero está la palabra de Dios y la palabra de Dios no es exageración y la palabra de Dios está clara. Y hay que ir estudiando cada vez cómo ir mejorando en estos puntos que usted mencionaba, hermano, en cuanto a guardar el sábado, que son dos aspectos nomás, hay muchos más, ¿cierto? Y también de cómo lograr salir de la ciudad para quienes todavía no han salido. Dios tiene formas cuando uno se pone a su disposición. Él tiene formas de sacarte y no hay que dejarse guiar por la masa, ¿ya? Por lo que dice el todo, no, pero están, como dice el dicho, más de mucho consuelo de tontos, porque si todos estamos en esa lucha y nadie puede sobrellevarla, nadie puede, no sé, del grupo que yo estoy en mi iglesia local, hay 20 que quieren salir de la ciudad y no sale ninguno, yo también voy a estar entre los 20 que no salen, ¿no? O dicen querer salir, porque a veces uno dice, pero en el fondo no hace y se queda en la pura intención. Entonces eso no sirve de mucho. El Señor nos ayude a poder buscar maneras de ser obediente y Él nos va a ir abriendo el camino cuando el corazón está dispuesto.
Bueno, si alguien tiene algún pedido de oración, puede decirlo o ponerlo en el chat para poder considerar la oración que vamos a hacer en breve. El hermano Raúl dejó ahí un video de un tema que hizo hace tiempo sobre salir de la ciudad. ¿Ya? Me parece que ese tema, ¿verdad? ¿Qué hizo usted, hermano Raúl? Sí, este tema lo grabó un hermano de Estados Unidos, Así es. en su canal lo puso ya hace más de 3 años. Como ha llegado nuevos hermanos a las madrugadas y que son todos bienvenidos, lo coloqué ahí por si alguno no sabe lo que estábamos hablando, tanto usted como yo, con respecto a la salida, porque para muchos es un tema muy nuevo, sobre todo si escucha sermones sábado a sábado en la corporación donde no le van a hablar de esto, o si le mencionan le van a decir no, hay que salir con la ley dominical, lo cual está explicado hoy con citas de la Biblia. Hasta el mismo Señor Jesús en Mateo 24 dijo, cuando veáis la abominación desoladora, el que lea entienda, y la sierva del Señor dice que se refería a la ley dominical en Estados Unidos, cuando veáis, dijo el Señor Jesús, había que huir. O sea, el que está esperando salir, cuando salga la ley dominical, como dicen muchos pastores, va a tener que huir si es que sale. Si es que sale porque va a estar todo muy complicado. O sea, va a ser prácticamente, se está complicando la vida, para no decir que, que va a ser muy difícil. Entonces, coloqué ahí nuevamente el tema para el que tenga interés e invitar a los hermanos, como leyó usted hoy día, que me llega a mí, a todos, de escuchar la voz de Dios y lo que nos dice nuestra conciencia y no lo que nos dice la mayoría o lo que nos dice algún dirigente de iglesia, sino que movernos por un escrito está. Eso es, gracias hermana, bendiciones. Muchas gracias, hermano Raúl. Ahí compartimos también el tema en el grupo de WhatsApp. Bueno, voy a proceder a orar por los pedidos, aunque veo que hay poquitos hoy día, no quieren manifestar muchos pedidos de oración, parece. Eh, Veo solo un pedido. Si alguien más tiene algún pedido, que lo deje ahí en el chat para poder considerarlo la oración que vamos a hacer ahora. Quiero pedir la oración por una hermana de iglesia que es nueva, que se bautizó hace 2 semanas y que se llama Karen. Ella está con una leucemia bien dedicada y está queriendo seguir, hacer un cambio en su vida, ¿ya? A través de cambiar su estilo de vida, que el Señor le dé la fuerza. Ella se llama Karen y es de Concepción. Quiero pedir por ella, para que la consideremos en nuestras oraciones y la pueden anotar en sus pedidos, para que el Señor le dé la fuerza. Le están haciendo transfusiones de sangre y ha sufrido bastante, así que pedir por ella y por su familia. Ella es la única adventista en su casa, su esposo no lo es y tiene 2 hijos, un hijo de 19 años y una niña de 8. Pedir por ellos para que el Señor les dé la fuerza. Cristina había levantado la mano. Y Tiene el Ermita, micrófono buen abierto. día. Dígame. Yo quiero pedir por mi iglesia, por mis líderes de mi iglesia, que podamos estar más consagrados a Dios y que Dios nos ilumine, ¿no? Tantas cosas estamos fallando y yo al escuchar esto me siento mal. Hay muchas cosas que estoy fallando en mi alimentación, en todo. Dios me perdone y ore por mi vida espiritual, también por mis hermanos de la iglesia. Yo estoy liderando el Ministerio de la Mujer y que Dios me dé sabiduría para poder impartir estos mensajes a las hermanas. Eso sería mi pedido. Muchas gracias, hermana Cristina. Vamos a estar orando por su pedido. El Señor nos dé a todos sabiduría y nos ayuda a irnos corrigiendo. Nadie está en la perfección aquí, estamos todos en la lucha y queremos rogar al Señor que nos dé esa fuerza para poder obedecer y también nos dé la oportunidad para poder ir enseñando de a poquitito, con paciencia y con un buen espíritu, como decía él, con un espíritu afable, ¿cierto? También aquí dejaron otros pedidos de oración. Ana pide por el Espíritu Santo y que el Señor nos dirija. Eh, Mi- Millán pide por su salud, o sea, por la salud de su hermano Isaac, ¿ya? Y por liberación.
Vanessa pide por sabiduría para tomar decisiones y que Dios le indique cómo salir con su familia al campo. Amén. Gladys pide por su vida espiritual y por su iglesia, que en 2 semanas estarán de aniversario y que sea la voluntad de Dios. Ingrid Torrejón pide por Jenny de Antofagasta, que su mamá le dijo que estaba grave, por ella y por su hijo para perfeccionar los caminos con el poder de Dios. Caminos con el poder. Amén. Vamos a orar. Si alguien quiere dejar algún otro pedido ahí en el chat, lo puede dejar, yo los puedo leer mientras estoy orando. Les invito a arrodillarnos para poder... Hermana, buen día. A ver, buen día, hermana. Diana. Ya. Buenos días, hermanas. Buenos días, Diana. Buen día, feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, quería pedir oración por mi esposo Freddy, para que el Señor pueda encontrarlo, ya que no me permite consagrarme en la iglesia, entonces pedir por él para que el Señor lo encuentre y podamos tener la familia también encaminada en el Señor. Hermana Diana, vamos a estar orando por su pedido, que Dios haga una obra en el corazón de su esposo. Bueno, ya que nos veamos manitos levantadas, nos voy a invitar a que nos arrodillemos para orar. Padre amado, Señor nuestro, Redentor, sustentador, creador, Padre de todo, príncipe de paz, Señor, te agradecemos todas tus bondades, toda tu misericordia, todas las gracias, Señor, que nos has dejado de tu Espíritu. Y te rogamos que puedas hacer una transformación en nuestro corazón, en nuestras conciencias, Señor, para poder seguirte, para poder obedecerte, para tener una vida mucho más alegre en este mundo difícil, Señor, pero sobre todo para prepararnos para ir a la vida venidera, que es la mejor, Señor. Te pedimos que nos perdones todas las veces que no hemos oído la voz de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestras conciencias, que hemos autorizado nuestra conciencia, que no hemos escuchado, que no hemos obedecido, que hemos fallado, Señor, que hemos transgredido a una vez a conciencia abiertamente, otras veces en forma más inconsciente, con una conciencia cauterizada. Te rogamos que nos puedas, en tu misericordia, ser aceptos ante ti, ante tu trono de gracia, por la sangre preciosa de Jesús. En el nombre de Cristo pedimos, Señor, que tú puedas cambiar nuestros corazones, transformarnos, purificar nuestras vidas, Señor, para ponernos en armonía a tu voluntad, para poder percibir la voz de tu Espíritu, Señor, hablando en nuestras vidas, poder estar atentos a esa voz en forma diaria, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones correctas de hábitos, a enfocar nuestro interés en las cosas eh, eternas, Señor, de trascendencia eterna y no en las cosas banales de este mundo. Transforma nuestra mente, Señor, mundana en una mente consagrada a ti, Padre. Te rogamos tu presencia, la presencia de tu Espíritu en cada corazón, en cada alma de los hermanos aquí que están orando en sus hogares. También te rogamos que dirijas las familias, Señor, de cada uno. Puedas ayudar a sortear las dificultades que el enemigo pone en nuestro camino, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestros hábitos de vida, de alimentación, de estilo de vida, Señor, para poder tener una comunicación sin bloqueo, Señor, poder recibir la voz de tu Espíritu, Señor, para que pueda ser derramado el Espíritu Santo en nuestra vida. Te pedimos, Señor, en este momento que puedas responder a los pedidos que se han hecho aquí, Señor. Y Cristina pide por ella, por los líderes de iglesia, Señor, por su cargo que tiene en la iglesia, y para que puedan ella y sus hermanos buscar más al Señor, para que tú la uses como un instrumento en tus manos, Señor. Te ruego que le des su espíritu, tu Espíritu Santo a ella, Señor. Eliana pide oración por su esposo Freddy, para que el Señor lo encuentre, Señor, para que su familia pueda caminar unida hacia la patria celestial. Te ruego que tú hagas una obra de milagro en el corazón de su esposo, Señor, y de su familia, que ella pueda ser una testigo fiel, Señor, un ejemplo de cómo tú puedes guiar al ser humano, Señor, hacia la patria celestial, que ella pueda tener un espíritu y el carácter de Jesús en la forma como se relaciona con su esposo, Señor, con su familia. También Ana pide por la presencia del Espíritu Santo y que nos dirija en todo. Así sea, Padre, que tu Espíritu nos dirija. También Millán pide por la salud de su hermano Isaac Granado y por la liberación. Señor, te ruego por él que tú hagas una obra en esa vida, Padre. Te pido por Vanessa, que está pidiendo ayuda para tomar decisiones y que Dios le indique cómo salir con su familia al campo. Te ruego que tú le ayudes en ese punto, Señor, que le des salida, que le des un camino, que le des los recursos, los medios, que hagas los milagros que tú estimes hacer, Señor.
También Gladys pide por su vida espiritual y por su iglesia, que en 2 semanas va a estar de aniversario, que sea la voluntad de Dios. Te pido por ella, Señor, por su influencia en su iglesia, en su congregación, que podamos ser dirigidos por tu espíritu para guiarnos por tu espíritu, Señor, y poder ser influencias positivas para otros, tener fortaleza espiritual frente a lo mejor a las cosas que no están de acuerdo a tu voluntad y que a veces nos desalientan, Señor. Te pido también por Jenny de Antofagasta, que está grave, Señor, por Ingrid Torrejón y su hijo, que quiere perfeccionar sus caminos con el poder de Dios, Señor. Tú dale ese poder, dirígelo, Señor, oriéntalo. También Juan y Rojas pide por sus amigas Jessica Rojas, que debe operarse de la columna, Señor, una operación muy cara, y por María Teresa Troncoso, que tiene cáncer a la piel y que le operaron su pie. Te ruego por esas 2 personas que están sufriendo, Señor, necesidad. Te ruego que tú las sostengas, las ayudes, Señor, las alientes y las lleve a tus caminos, Padre. También Gladys pide que usted, Señor, pueda visitar su familia y pueda servir a Dios con toda su familia. Te ruego por ella, Señor, para que pueda tu presencia estar en su hogar. Y Felicita Rodríguez pide por sus hijos y su vida espiritual, Señor. Te pido por ella, que tú la ayudes en su hogar, que la guardes y que espiritualmente puedan tener un crecimiento. Así cada uno de los que estamos aquí, más de 50 conexiones, Señor, y todas las familias que representamos, te rogamos por cada uno, por las necesidades que no se han manifestado en este chat, pero que tú las conoces los corazones de cada uno. Transforma nuestro corazón y nuestra mente por el poder de tu espíritu. Rogamos que en este sábado podamos caminar en santidad contigo, recibir tu mensaje, Señor, y hacerlo parte de nuestra vida, practicarlo, Señor, en obediencia a ti. No merecemos nada, Padre, somos tan indignos, pero tú, Señor, puedes transformar este ser en un ser que pueda agradarte, Señor, por la gracia de tu Espíritu Santo. Te pedimos la presencia de tu Espíritu, la dirección y el cuidado de tus ángeles, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les regale un hermoso día, que podamos ser bendecidos todos con la presencia de Dios, caminar en sus caminos. Nos Amén. encontramos mañana en la madrugada con un nuevo tema, interesante tema. Todos invitados a conectarse con esta misma conexión mañana, y quienes puedan también hoy día al culto por Zoom, que si es que no van a ir presencial a algún templo, pueden conectarse al culto por Zoom en 4 horas más. Buenos días. Buenos Bendiciones. días. Bendiciones. Acompañe, hermanito, también. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos los que están abriendo sus micrófonos, hermana Cristina, hermana. Bendiciones. Bendiciones.